Muy bien, vamos a hablar de los temas vinculados a la economía y concretamente de qué está pasando con la economía argentina y cuáles son las perspectivas. Tiene la gentileza de acompañarnos Liliana Dillon, que es una especialista en la materia. ¿Cómo andamos, Liliana? Muy bien, buenas Gracias tardes. Por aceptar nuestra invitación. No, por favor. Bueno, vos estás en el grupo de los economistas que piensan que el gobierno es como que infló estas perspectivas que teníamos los argentinos respecto a este segundo semestre de que todo iba a estar mejor. No, yo creo que no las infló. Creo que el error, entre comillas, que pudo haber cometido, y por supuesto con el diario ya sabido lo que va a pasar, es haber puesto números a eso. Y decir, en junio tenemos una inflación del 1%, la reactivación empieza en agosto, en septiembre estamos esperando la lluvia de inversiones. Creo que eso, creo que fue más un error de comunicación que de expectativas reales, porque en verdad hay expectativas serias del sector industrial. De hecho, hay declaraciones hoy de el dueño de Arcor diciendo que efectivamente fines del 2016 y principios del 2017 se prevé una reactivación. Digamos, lo está diciendo alguien que contrata mucha mano de obra, que compra mucha materia prima, que produce muchos bienes, que exporta un montón. Digamos, entonces, en verdad hay serias expectativas y esto de que lo peor ya pasó es real, por un lado, ¿no? Hay que ver que el resto de las cuestiones que uno no puede prever se mantengan estables, tanto interna como externamente, pero en verdad creo que ese fue el único error. Sí es cierto que hay una inflación que se está desacelerando, también es cierto que hay un consumo que se viene desacelerando, cosa que ya se veía venir, ¿no? En el primer semestre decíamos, en un primer momento la inflación va a bajar por una recesión no demasiado pronunciada, pero una recesión al fin. La caída del consumo ya se está viendo, no solamente lo dicen los industriales, sino también los dueños de los comercios. En la zona también están diciendo que las ventas de los comercios es menor y que el público compra un poco menos. Este mes se puede ver un poco más aliviado con el tema del aguinaldo, pero cierto es que el consumo tiene una tendencia levemente negativa. Se sabía que en parte la inflación iba a desacelerarse por eso, pero seriamente la inflación también se está desacelerando porque el gobierno, en términos de política monetaria y fiscal, está haciendo las cosas bien. Está tratando de bajar el gasto improductivo, el gasto superfluo, que también es cierto que un poco la corrupción se lleva mucho gasto, ¿no? No solamente nos cuesta vidas, sino que también nos cuesta mucho dinero en lo que tiene que ver con el erario público. Entonces, por un lado, está haciendo las cosas bien y eso se nota, y de hecho se va a notar en términos monetarios también, ¿no? El hecho de no emitir tan libremente como venía emitiendo el gobierno anterior hace que la prudencia y un poco más de responsabilidad o mesura haga que las cosas estén un poco claras. El presidente del Banco Central en esto tiene un rol fundamental, no solamente por lo que tiene que ver con la política fiscal, monetaria, sino porque además tiene un control de tasas que también va acompañado de un control del tipo de cambio, ¿no? Que eso hace que las variables macroeconómicas estén relativamente estables. Más allá de las diferencias que dicen hay en el equipo económico de Mauricio Macri, me parece que esas diferencias por lo menos no tuvieron un impacto directo en lo que es la necesidad de coherencia a la hora de disponer algunas medidas, sobre todo en un área tan sensible como la economía. Es la percepción que uno tiene, ¿no? Más allá de las diferencias que puedan tener puertas adentro sobre algunos criterios, me parece que no se están haciendo cosas que no sean compatibles y que estén algunas perjudicando los efectos positivos que podrían tener otras medidas. Creo que las internas existen, porque los nombres son nombres muy fuertes, son nombres de personas muy capaces, pero más allá de eso... En realidad, si uno lo analiza, cualquiera de ellos podría ser ministro, ¿no? Entonces ahí a lo mejor se complica la cosa, que empiezan, ¿no? Las internas, pero también es cierto que nadie puede dudar de lo impecables que son técnicamente al momento de decidir y de la manera en la que saben que se van a hacer las cosas. De hecho, no nos olvidemos que el Pratgay decía que iba a levantar el cepo de un día para el otro y que eso no iba a significar un incremento rápido de precios, porque él sabía que los precios ya estaban inflados con el dólar blue, y en verdad eso fue lo que pasó. Hace un par de semanas atrás, el presidente del Banco Central liberó un poquito las tasas y, más allá de la situación internacional, el dólar trepó un poco también. Entonces, indudablemente tenía razón cuando decía vamos a tratar de controlar las tasas, aun cuando las tasas altas puedan enfriar la economía, porque estamos intentando que el dólar esté relativamente estable. Digo, ningún economista puede dudar de la seriedad del equipo económico y de lo solvente que son desde lo técnico, ¿no? ¿En cuánto se ha avanzado en materia de confianza, digamos, en las decisiones que se adoptan desde el gobierno y en las perspectivas para los próximos meses? Porque la confianza es uno de los factores
primordiales para ver cómo se comportan los mercados y las variables económicas. De hecho, casi es el más importante. Todo se basa en la confianza. El tema de la confianza es que lleva mucho tiempo, igual que en las relaciones personales, construirla y muy poco tiempo en que esa confianza se venga abajo. De todos modos, el gobierno ha tenido hitos que son muy fuertes. Nos olvidamos en el día a día porque estamos pensando en lo que va a venir, pero no solamente la salida del cepo y la cuestión que tiene que ver con el default y el cómo salir con los fondos buitres, sino que ha tenido pasos muy grandes tendientes a una normalización. Creo que eso apuntala a la confianza. También creo que hay cuestiones como la desprolijidad, la inexperiencia, algunas otras cosas que habría que analizar más en lo que tiene que ver con las tarifas, han tirado un poco en contra, ¿no? Esto de la sensación de que me equivoco, después pido perdón, pero mientras tanto ya me equivoqué, sumado a un poco de una cuestión de improvisación, ¿no? Me hace acordar en cierta manera a lo que fue la 125, que en principio se implementa, pues había otras personas que no eran pools de soja que también tenían campos y que también tenía que considerar esa cuestión de improvisación tan fuerte que pagamos muy, muy caro en su momento. En este caso también puede tener un dejo de eso. De todos modos, creo que el reflejo del gobierno ha sido mucho más rápido. En lugar de empecinarse en una cuestión, ha tratado de salir a paliarlo, tanto sea con límites a los incrementos tarifarios o con exenciones a partir de las tarifas sociales. De todos modos, de la cuestión de las tarifas, creo que por ahí se apresuró, más allá del estilo de si era gradual o era todo junto, que eso, repito, es una cuestión de estilo, particularmente lo veo yo así. Sí había que hacerlo, el sinceramiento de las tarifas era absolutamente necesario, todo el mundo lo sabe, incluso la gente como nosotros, a los que les cuesta pagar la nueva tarifa. Creo que habíamos perdido en los últimos años, muchos años, en la Argentina, la noción de los precios relativos, ¿no? Esto que se está escuchando, en realidad, ¿qué es? Los precios relativos es el precio de un valor a partir del otro. Entonces me permite saber qué cantidad de kilos de carne necesito para comprar un litro de leche y así. ¿Por qué insistimos tanto en los precios relativos? Porque en realidad nosotros tenemos un determinado ingreso. Y terminan siendo como el valor real del dinero y de la economía, claro, ¿no? Pero me permite compararlo, ¿no? Entonces, en realidad, de un presupuesto que tenía un asalariado hace 15, 20 años atrás, si hacemos un poquito de memoria, los que somos más grandes, en realidad sabemos que había un porcentaje de nuestro ingreso que iba a parar a pagar la luz, por ejemplo. Ese porcentaje se fue haciendo cada vez más chiquitito, de una manera progresiva, en realidad, porque las tarifas se habían estancado y la inflación no hiper empezaba a crecer. Y los salarios iban creciendo al ritmo más o menos de la inflación. Absolutamente. Entonces, el peso que tenía la participación de la tarifa eléctrica fue casi desapareciendo. Y no nos dimos cuenta que en realidad otros servicios que sí pagábamos, como el cable, como la telefonía celular, iban como las cuotas de medicina prepaga, iban incrementándose. Y en ese caso protestábamos, pero lo pagábamos. ¿Qué fue lo que pasó? Había un sinceramiento que hacer. Entonces, en realidad el tema de los precios relativos es simplemente una cuestión de hacer historia, de hacer memoria y de reconocer que las tarifas estaban demasiado planchadas y que era, como dije siempre, estar sentada sobre un barril de pólvora. Puedo estar sentada cómodamente, pero lo que tengo abajo es pólvora, con lo cual en algún momento me voy a tener que levantar y en algún momento puede pasar algo desagradable. Hablábamos del tema de las tarifas. ¿En cuánto puede complicar las expectativas del gobierno respecto al funcionamiento de la economía y de las variables económicas en la Argentina? Esto de las resoluciones judiciales, por ejemplo, en Córdoba, la Cámara que ordena no aplicar el aumento de tarifas por 3 meses y buscar algunas instancias de consulta como podrían ser las audiencias públicas, una cuestión que el gobierno pretende resuelva la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de per salcundum que se presentó en los últimos días, porque claro, estamos teniendo decisiones judiciales que ponen en un plano absolutamente desigual a las distintas jurisdicciones. Tenemos casos en Mendoza, tenemos casos en el sur y en Santa Fe que se están tramitando algunos amparos también ante la justicia federal. Es decir, ¿en cuánto puede perjudicar al gobierno estas decisiones judiciales que en definitiva cambian de jurisdicción en jurisdicción? Bueno, por un lado, no nos olvidemos que la justicia no fija tarifas. No es potestad de la justicia la fijación de las tarifas. Pero entonces, sí puede decir, no es aplicable este aumento, es inconstitucional, no se hizo con los procedimientos debidos. Y en ese caso va a obligar al gobierno a la gradualidad. Porque, de nuevo, es potestad del sector público, en este caso particular, autorizar un incremento progresivo de las tarifas, volver hacia atrás,
claramente con el incremento fuerte, pero indudablemente lo único que va a hacer es ganar tiempo, porque de una u otra manera las tarifas tienen que tener un valor real. Creo que al gobierno le haría bien en ese caso ganar tiempo para poder ponerle prolijidad a la liquidación, ¿no? Hay facturas exorbitantes, absolutamente disparatadas, que han llegado tanto a algunos clubes, a algunas escuelas, a algunas instituciones o a algunas casas de familia. Eso avaló incluso una denuncia de Carrió diciendo que había operadores políticos dentro de las empresas que facturaban. Entonces, bueno, me parece que ayudaría a prolijar todo lo que tiene que ver con la facturación. Por supuesto que continuar con los subsidios no persigue un buen fin en términos de bajar el gasto público por parte del gobierno, pero en verdad creo que es un efecto menor. Y sería una situación manejable, digamos. Sí, totalmente. Creo que lo que va a hacer es ganar tiempo. Si el gobierno logra que haya impacto positivo en algunas otras cuestiones, creo que lo puede llegar a neutralizar. ¿Estás en el grupo de economistas que piensa que lo peor ya pasó? Es complicado tener una conclusión tan clara. Por un lado, creo que internamente sí, creo que hay variables que se acomodaron rápidamente, pero mientras uno estaba pensando que todo había pasado, viene Inglaterra y dice no queremos más la Unión Europea, y entonces tenemos cuestiones con nuestro tipo de cambio, tenemos cuestiones con nuestras exportaciones, tenemos cuestiones que por un lado se contradicen con el Mercosur, que intentaba tener otras reglas de juego con la Unión Europea. Una situación que geográficamente está lejos, pero económicamente está muy cerca. Sí, la globalización y en verdad la transversalidad de la economía hace que absolutamente todo nos toque siempre, y eso les pasa a todos los países. No hay ningún país que pueda cerrar sus puertas y hacer de cuenta que el resto del mundo no existe. Claro. Pero en verdad eso también nos intranquiliza un poco. De todos modos, creo que el Brexit tiene un efecto a corto plazo, y que una vez que se vuelvan a acomodar las variables, todo podría llegar a volver a la normalidad, con lo cual tengo fuertes esperanzas en que lo peor ya haya pasado. Sí. Bien. Respecto de las previsiones en cuanto a la inflación, evidentemente estamos viviendo un periodo que por lo menos en el que por lo menos se desaceleró el crecimiento de la inflación. Esto es demasiado utópico pensar que podemos llegar a fin de año con una inflación mensual del 1%. Bueno, sí, ojalá. En verdad creo que nos deberíamos poner muy contentos si la inflación del mes que viene está cerca del 2%, y si la inflación... llegamos al 7%, creo que fue en abril, cuando se aplicó la suba de las tarifas. Sí, tal cual. Tenemos un índice que ya está sacando el INDEC, con lo cual también eso aporta la confianza tanto nacional como internacional. Ojalá que tengamos en los próximos años una inflación que esté más cercana al 2% y que eso se regularice en un 1%. No solamente, la inflación se ataca no solamente desde la causa real que lo genera en el cortísimo plazo, sino que también hay una gran espiral, ¿no? Es una inercia que es la que cuesta mucho, sobre todo porque bajo ningún punto de vista el gobierno salió a recortar ni subsidios ni gasto público muy rápidamente, más allá de esto ocioso que decíamos que pasó a principio de año. Entonces hay una inercia que hay que ir desacelerando, digamos. Es imposible que un día nos levantemos y digamos no hay más inflación. Eso es imposible para cualquier país y para nosotros también. Es como que hay que trabajar todos los días en pos de que la inflación pueda tener valores normales. Pero ya deberíamos estar apuntando a tener un muy buen 2017. Bueno, o sea que la reactivación de la economía podría llegar recién el año que viene. Sí, los últimos meses de este año. De hecho, el sector agropecuario, incluso antes del Brexit, había dado indicadores muy positivos que decían que ya estaba contratando personal, estaba comprando maquinaria y estaba realizando inversiones en el sector primario. El sector secundario, en algunos sectores han mostrado reactivación, en otros sectores no. El automotriz particularmente es uno de los sectores en los cuales no se ha reactivado. También es uno de los sectores que están propiciando a un incremento en el tipo de cambio, ¿no? Entonces hay que escuchar muy atentamente lo que solicita el sector particularmente. Pero sí, probablemente los próximos meses, ya más tirando al 2017, podamos llegar a tener mejores noticias. ¿Nos podríamos dar por bien pagos los argentinos si la actividad económica, por ejemplo, en este segundo semestre deja de caer? Sí, claro. De hecho, tendríamos que ver cuáles son las actividades que siguen cayendo, esta que comenté recién de la automotriz, la otra que tiene que ver con el comercio minorista, y hay que ver qué tendencia tienen. Pero sí, claro, si nosotros logramos tener un parate en esta recesión que se ha comenzado, y eso se acompaña por una no mayor inflación, creo que el clima en general sería mucho mejor. ¿La inflación cede por la propia recesión o por condiciones económicas que son más favorables? Las dos cosas. El gobierno está trabajando muy fuertemente para no emitir de una manera irresponsable. El gobierno está trabajando, de hecho, en tomar deuda en lugar de emitir. Eso tiene su pro y su contra, como cualquiera de las medidas que se tome. Pero el hecho de frenar la inflación vía emisión libre y llana, eso es una muy buena noticia, por eso
para una de las causales muy fuertes de la inflación. Quedan otras de las causales, las especulativas, sí. El comerciante que remarca por lo que pudiera llegar a pasar, que se entera de que hay algo internacionalmente, entonces por las dudas. Sí. Bueno, eso es mucho más difícil de frenar o de modificar porque tiene que ver con nuestra cultura y eso toma mucho más tiempo. La recesión ayuda también, lamentablemente, aunque no nos guste en términos de empleo, en términos de consumo, en términos de clima, ¿no? En la cara de la gente, también ayuda a que se paralice la inflación. Pero no hay magia en esto, digamos. Hay cuestión técnica y por supuesto hay una gran cuestión cultural y de idiosincrasia, pero hay una cuestión técnica que se está haciendo prolijamente. Las perspectivas en cuanto a inversiones estuvieron un poco, digamos, el gobierno puso demasiado énfasis en hablar de la posibilidad de inversiones, esto de la lluvia de dólares que estamos todos esperando que venga. Sí, yo no sé si una lluvia, pero creo que hay inversiones que van a venir, hay algunas inversiones que se concretaron básicamente en la industria automotriz, y perdón que repita, pero bueno, justamente es una de las noticias del día, otras inversiones en el sector primario, de hecho hay inversiones que van a llegar, hay otros bancos que están diciendo que van a invertir, hay empresas españolas que también están interesados en invertir a la Argentina, por ahí me parece, volviendo a la primera pregunta, tiene que ver con una expectativa, es 1, 2, 3, segundo semestre y viene todo y es todo mágico y todo cambia. Bueno, no, nos costó un poquito más, pero creo que las inversiones tienen que venir, porque de hecho, tanto público como privadamente, las inversiones son la generación de empleo genuino y es lo que se necesita, ¿no? Si hablamos de la política fiscal del gobierno, evidentemente se ha avanzado en lo que es el control, el entrecursamiento de datos y demás, con lo que si hoy, por ejemplo, el dueño de una empresa o una persona que tenga depósitos en el exterior va y te consulta, traigo la plata, la dejo afuera, ¿qué es conveniente? Es un buen momento porque los caminos se van cercando, ¿no? Esta apertura de información de Suiza, de otros países respecto de las cuentas de argentinos en el exterior, da la sensación que como están armando como las condiciones ideales para decir o blanqueo ahora o voy a tener problemas a futuro. ¿Esto es tan así? Sí, también tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? De lo que uno considera que se debe y no se debe hacer. Sí, la cuestión ética está un poquito así como complicada últimamente, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno piensa en los bolsos revoleados pero por arriba es una de los tapiales de un monasterio. Sí, pero para mí es una bandera que está por encima de absolutamente todo. Entonces, indudablemente, somos varios los que pensamos así. Claro, me parece que eso tiene que ser el mejor legado, ¿no? Pero creo que el blanqueo es necesario. Incluso hay algunos economistas que dicen, bueno, por lo menos una parte blanqueo. Creo que eso puede contribuir a esa lluvia de dólares que puedan llegar a venir. Creo que el blanqueo es una buena oportunidad. No me gusta particularmente los blanqueos. Me parece que eso pone en desigualdad a la gente que... Claro, porque hay gente que siempre ha declarado y que siempre ha cumplido, y generalmente estos blanqueos, uno tiene la sensación, y esto lo podrán corroborar ustedes que son los especialistas, que están hechos para la gente que tiene mucho dinero, que ha tenido la posibilidad de sacarlo y ha evadido durante muchos años, o sea que su comportamiento fiscal ha sido absolutamente reprochable. Claro, ¿no? Y en cierta manera actúa de la misma manera que con la moratoria. Durante muchos tiempos los argentinos sabíamos que no pagábamos los impuestos porque total vino una moratoria y en esa moratoria me quitaban los intereses y yo pagaba en cómodas cuotas. Entonces, una conducta de especulación permanente, ¿no? Bueno, esto de los sucesivos blanqueos puede llegar a parecer lo mismo, ¿no? Entonces digo, bueno, no blanqueo ahora, pero espero el próximo blanqueo y veo si las condiciones son más favorables. Pero bueno, ya salió el blanqueo, es una posibilidad de traer los dólares, de regularizar la situación, e indudablemente creo que es una situación que todos queremos, que la gente que está en condiciones de hacerlo lo pueda hacer, ¿no? La conclusión de todo lo que hemos hablado, y para ir cerrando, es que se están haciendo desde el punto de vista de la técnica de la economía las cosas que hay que hacer y que todo esto tiende a lograr un ordenamiento que hace muchos años que no se da en la Argentina. Sí, es así. ¿Cuál es el problema? La otra pata, la pata social. El problema es la gente que está en condiciones de pobreza, de indigencia, la gente que no llega a fin de mes, la gente que no puede pagar las tarifas, la gente que va al supermercado y todavía sigue viendo que los precios suben, la gente que se crispa con esa situación, que el ajuste salarial no le llega porque le llega en cuotas y no le cubre. Creo que la pata social es muy importante, ¿no? En cierta forma hay algunas medidas que el gobierno ha hecho que tienen que ver con la universalización de la asignación universal por hijo, hasta extenderlo a los monotributistas, la cuestión de la devolución del IVA, aunque sea un paliativo, la cuestión del aumento del salario mínimo vital y móvil, incluso antes de la fecha que lo venía pagar las el gobierno sentencias anterior, de los jubilados con juicios. Pagar las sentencias. De todos modos, ¿eso sigue siendo insuficiente? Sí, es cierto. ¿Algo se está haciendo? Sí, también, digamos.
en cierta manera creo que alguien tenía que pagar el costo de la fiesta y bueno, lamentablemente seguimos siendo nosotros. Siempre somos los mismos, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Liliana, muchas gracias por tu análisis, muy claro como siempre. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias.